La estadística. La estadística es una rama de la matemática, en sí conocida como el estudio que clasifica, ordena, reúne y agrupa hechos que están entrelazados comúnmente por datos numéricos, que sirven para poder llegar a las conclusiones basándose en los cálculos de estos mismos. Estadística se divide en dos tipos. Estadística descriptiva. Distribuir los datos en rangos de frecuencias para facilitar su manejo, determinar la forma de las distribuciones, organizar la información recabada en formas de datos y gráficas como histogramas, polígonos de frecuencia, diagrama de tortas, entre otros. Es una herramienta imprescindible al hacer el seguimiento de las enfermedades, desde sus orígenes y durante su evolución, así como la eficacia de los tratamientos. Estadística inferencial. Encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Por ejemplo, en epidemiología médica, teniendo los datos concretos de afectación de una población determinada por una o varias enfermedades puntuales. Estadística en la salud. Si un tratamiento es seguro o efectivo, cuántas personas nacieron o murieron en las que se conoce como estadísticas vitales, cuántas personas en el país tienen una enfermedad o cuántas personas la contrajeron en un determinado periodo o tiempo. Variables cualitativas. Permiten expresar una característica, atributo, cualidad o categoría. No necesitan un orden. Se dividen en dos tipos, la nominal y la ordinal. Nominal. Variable que no es representada por números ni tienen algún tipo de orden y por lo tanto es matemáticamente menos precisa. Por ejemplo, problemas de salud mental asociados a COVID-19 en población en general. El confinamiento, ¿a quién considera que afectó más? ¿Hombres, mujeres? La salud mental de la población fue afectada con niveles superiores de estrés en el confinamiento. Sí, no. Ordinal. Es representada por una modalidad que no requiere números, pero sí consta de un orden o un puesto. ¿Cómo considera el servicio de psicología en el sistema de salud público en la pandemia? Excelente, bueno, malo, pésimo. El confinamiento afectó a la clase socioeconómica. Baja, media, alta. Variables cuantitativas. Son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico, expresan sus valores con números y son utilizadas generalmente en encuestas o entrevistas. Se dividen en dos, la discreta y la concreta. La discreta. Solo pueden adquirir un valor en números enteros. Número de hijos que no tuvieron conexión a las clases virtuales debido al confinamiento. ¿Cuántas personas de su hogar pasaron por problemas de ansiedad y depresión durante la cuarentena? Concreta. Generalmente estos son representados por valores decimales, por lo cual las cifras serán mucho más específicas. Durante el confinamiento estuvo presente la ansiedad y depresión, los cuales fueron factores de pérdida y aumento de peso. ¿Cuál es su peso actual en kilogramos? Tabla de distribución de frecuencia. El tema a aplicar es el rango de edades de personas que asistieron al psicólogo producto del confinamiento. Los datos o edades de los pacientes que asistieron al psicólogo son los siguientes: de 6 a 10 años, de 11 a 15 años, de 16 a 20 años, de 21 años a 25 años, de 26 a 30 años, de 31 años a 35, de 36 a 40 años. El siguiente punto es el punto medio de clase, el cual se saca haciendo la suma del primero más el segundo dato dividido para 2. Entonces, el punto medio de clase de 6 a 10 años va a ser 8, de 11 a 15 años va a ser 13, y así sucesivamente. FA o frecuencia absoluta
es el número de pacientes que asistieron al psicólogo dentro del rango de sus edades, de las cuales se va a obtener de la tabla de datos que tenemos arriba. Entonces, de 6 a 10 años acudieron 4 personas, de 11 a 15 años acudieron 3, de 16 a 20 acudieron 6, y así sucesivamente vamos llenando por las edades. De esta manera se va a realizar de toda la frecuencia absoluta, se va a realizar una suma total, el cual nos va a dar 30. FR o frecuencia relativa se obtiene de la frecuencia absoluta dividido por el total de la frecuencia absoluta. Entonces, 4 va a ser 4 dividido para 30. Nos va a dar 0,133. 3 dividido para 30, 0,100. 6 dividido para 30, 0,200. Y así sucesivamente. Una vez realizado todas las frecuencias relativas, vamos a tener la suma de estas, que nos va a dar como resultado 1,000. FAA, o también llamada frecuencia absoluta acumulada, es la suma de la frecuencia absoluta de la primera clase más la segunda clase. Entonces, frecuencia absoluta tenemos 4, entonces sería 4 más 3, 7. 7 más 6, 13. 13 más 2, 15. Y así sucesivamente hasta que nos da la cantidad de 30. FRA o frecuencia relativa absoluta, la cual se consigue con la suma de la frecuencia relativa. Por ejemplo, 0,133 más 0,100 nos da igual a 0,233. Entonces, 0,233 más 0,200 igual 0,433. Y así sucesivamente se realizan las sumas.